con esta parte. En este caso nos dice determinar el área y volumen de un cilindro cuyas dimensiones se leen por teclado. Siempre tenemos que entender qué es lo que nos pide. Determinar, nos dice, área y volumen, dos resultados, como pueden ver, quiere. ¿Pero de quién? Área y volumen de quién? De un cilindro, cuyas dimensiones se leen por teclado. ¿Qué dimensiones? ¿De qué depende el área y el volumen? ¿Qué variables necesitamos conocer para hallar el área y el volumen de un cilindro? ¿Cuáles serían esas variables? ¿Qué dicen? El radio. El radio, muy bien, para el área sería el radio, lógicamente está muy bien. Y para el volumen, también el radio. ¿Y qué más? Base y altura. Exacto, base y altura. Entonces la base sería el área y la altura sería h, por ejemplo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un cilindro? Bueno, el área de un cilindro nos pide. Entonces aquí el cilindro sería este, su área sería todo lo que podemos ver en el área, en el borde, en este caso lo que está de color celeste más intenso. Todo ese borde sería la área de un rectángulo. Y también tendríamos el área de dos circunferencias en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, todas esas dos figuras que serían dos circunferencias y ese rectángulo, las tres serían sumarlos y ese sería el área de el cilindro. El volumen del cilindro, hay fórmulas ya definidas que serían base por altura. En este caso, su base sería una circunferencia y su altura sería h, la altura del cilindro. Tendríamos que conocer entonces el área de la circunferencia y multiplicarlo por h simplemente, como indican las fórmulas. Entonces, esas serían las dos variables que necesitaríamos nosotros conocer, ¿ok? Para hacer el análisis, aquí está lo que les acabo de decir del área, que un cilindro se desplegaría de esa manera. Todo su contorno lateral sería todo esto, que está en función de h, la altura. Y acá, esta base de este rectángulo, ¿a qué sería igual? ¿Alguien tiene alguna idea? En cálculo 1 han visto así ejemplos de aplicación algo parecido aquí. La altura es h, pero la base ¿a qué sería igual? Recuerden que esta base tiene que forrar, o mejor dicho, formar parte del contorno de esa circunferencia. Me refiero a que esta base tendría que ser igual al contorno de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto sería eso? En función de R, lógicamente. ¿Cuánto sería esta base de ese rectángulo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Sería prácticamente el perímetro, ¿cierto? Aquí está. El perímetro de la circunferencia. ¿Cómo se encuentra el perímetro de una circunferencia? Hay fórmulas, ¿cierto? Ya definidas. Una cosa es el área y otra cosa es el perímetro, ¿cierto? El perímetro sería solamente encontrar ese valor de cuánto es esa distancia que se recorre para dar borde a esa circunferencia. ¿Cuánto sería eso en función de R? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿Nadie? El área de una circunferencia, ¿cómo se lo encontraba? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Alguien se acuerda? Área de una circunferencia, ¿cómo lo encuentran? El área, sería todo lo remarcado de celeste. Una cosa es el área y otra cosa es el perímetro. ¿Se acuerdan que habíamos hecho pi por radio cuadrado era el área de la circunferencia? Entonces, el contorno de la circunferencia es igual a 2 pi radio. Eso lo van a encontrar en los formularios de figuras geométricas, ¿sí? Ahí está el área de la circunferencia es pi por radio cuadrado, pero el área del rectángulo, ¿qué va a ser igual? A la altura por su base. Su base va a ser igual al perímetro de una circunferencia. Si ustedes buscan en internet o en algún formulario, el perímetro de una circunferencia es igual a 2 pi por radio. Entonces, 2 pi por radio, que sería la base, lo tendríamos que multiplicar por h y ya tendríamos el área de este rectángulo. Y el área de la circunferencia, recuerden que es 2 pi, mejor dicho, pi por radio cuadrado. Ya tendríamos cómo encontrar el área del círculo y el área del rectángulo. Pero ¿cuántas áreas de círculo tenemos? Tenemos dos. Entonces esa área de círculo tendríamos que multiplicarle por 2 y sumarle a esta área del rectángulo.
Como pueden ver aquí aparecen dos variables que son R y H, que es muy notable, muy notable. Entonces R para nosotros va a ser el radio, H va a ser la altura. Y de esa manera entonces ya tendríamos la fórmula, ¿sí? Para acomodarlo ya en el diagrama de flujo. Lo que vamos a hacer aquí es ya decir que el área del cilindro va a ser igual a C, volumen de cilindro va a ser BC. Estas dos variables R y H son de entrada. Estas dos van a ser de salida porque nos pide encontrar eso, área y volumen de cilindro. Entonces ya definiendo el volumen de cilindro, el volumen de cilindro es igual a su base, que sería pi por radio cuadrado, que sería el área del círculo, por la altura, que también lo pueden encontrar esta fórmula en internet o en cualquier otro formulario. Recuerden que solamente es base por altura. La base, como pueden ver, es una circunferencia. Pi por radio cuadrado es una circunferencia. Su altura sería h. Lo multiplican eso y van a obtener unidades en cubo, volumen de cilindro, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo planteamos ahora mm, el área de todo esto del cilindro? Va a ser igual a esta fórmula más dos veces el área del círculo, ¿sí? Pero veamos cómo se hace el diseño. Tendríamos que leer acá dos variables, R y H, y acá tendríamos que mostrar dos resultados que serían AC y BC. Área de la circunferencia, mejor dicho, área de círculo, no es círculo, es cilindro, perdón. Área de cilindro, volumen de cilindro. La implementación va a tener que ser inicio, declaratoria de variables R, H, A, C, B, C. Leer estas dos variables R y H. Y ahora aquí tendríamos que poner el proceso para hallar este primer resultado. Área del cilindro. ¿A qué va a ser igual su área de cilindro? ¿Qué ecuaciones tendríamos que sumar acá? Área de cilindro sería igual al área de estas dos circunferencias más el área del rectángulo. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar acá? Pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por altura. Exacto, pero este no se olvida que tienen que multiplicarle por 2 porque hay dos áreas de esa circunferencia, ¿no? Entonces, estaría bien eso. Dos veces el área de la circunferencia, ¿sí? Más el área de ese rectángulo de acá. Entonces, ya tienen de esa forma el área de el cilindro, ¿sí? De esa manera lo estamos hallando. Ahora, ¿cómo hallamos el volumen de cilindro? Aquí ya está su fórmula. Directamente tendríamos que copiarlo. Y ya está. Aquí estamos notando el área del cilindro, el volumen del cilindro. Lo que tendríamos que mostrar son esas dos variables, AC y BC. Y de esa manera ya tenemos entonces resuelto el problema de cómo se encuentra el área del cilindro y el volumen del cilindro. De hecho, aquí ya lo teníamos resuelto, recuerden. Solo que en diagrama de flujo, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos el problema, pero ya usando figuras geométricas, como pueden ver acá, líneas de secuencia, y dentro de esas figuras geométricas usamos variables, números y operadores aritméticos y otros operadores, ¿sí? Que simplemente sería llevarlo a una secuencia de pasos para llegar al resultado, ¿sí? Eso es el diagrama de flujo, porque aquí recuerden que ya le habíamos dado solución al problema. Y eso es lo que normalmente hacemos siempre. No hacemos con diagramas de flujo, pero la forma de darle solución, si nosotros lo graficaríamos, sería esto. Lo que ustedes hacen para resolver este tipo de ejercicios es primero conocer qué variables van a ocupar. Ustedes ocupan los datos de R y H, realizan estos cálculos y recién muestran un resultado, ¿cierto? Eso es un diagrama de flujo. Dar solución a un problema, pero ordenarlo de forma secuencial usando figuras geométricas, variables y números. Que estas figuras geométricas recuerden que tienen un significado. Los rectángulos solo son procesos. Este que sería un paralelogramo sería leer. Esta figura sería mostrar. Simplemente es conocer eso. Prueba de escritorio. En la prueba de escritorio se colocan todas las variables que estamos usando, RH, AC, BC. Por ejemplo, si daríamos un ejemplo, R igual a 3, H igual a 7, el área del cilindro aquí va a ser igual. Tendríamos que reemplazar acá estos datos, R igual a 3 y H igual a 7. Si los reemplazamos, sería este el resultado, 188.5 para el área del cilindro
Y para el volumen sería este de acá. Reemplazando R y H, que son estos valores, tendríamos 197.9. Y entonces eso tendría que mostrar el resultado cuando ustedes ya codifican el pseudocode, ¿sí? En el celular. Ahora, ¿qué más? Necesitaríamos, bueno, ahí termina este problema. Pero podríamos hacer la prueba de escritorio nuevamente para otro valor. Aquí asignamos estos valores R, H, realizamos esta operación para AC, va a obtener este resultado. Luego el volumen del cilindro obtiene este resultado y mostrar. Mostraríamos este resultado 1 y este resultado 2. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nadie? Vamos a ver entonces otro problema. El siguiente es, dado un número introducido por teclado, muestre por pantalla el día de la semana que corresponde. Hasta el momento habíamos realizado diagramas de flujo sin condicionales. Aquí vamos a aprender a usar las condicionales, ¿sí? Estructuras condicionales. N va a ser para nosotros un número. ¿Qué es lo que nos pide este diagrama de flujo? Siempre tenemos que entender qué es lo que nos pide. Dice, dado un número introducido por teclado, este debería mostrar por pantalla a qué día de la semana corresponde. Ejemplo, si introduce el usuario el número 2, entonces debería mostrar este mensaje, martes. Si ustedes introducen por teclado, por ejemplo, el número 4, ¿a qué día corresponde? O correspondería. Jueves, Jueves. Si le dieran de dato 1, por ejemplo, ¿qué debería mostrar? lunes, Lunes. Si le dan 7, domingo, domingo. Como pueden ver, el problema ya está resuelto mentalmente, pero tenemos que plasmarlo en una secuencia de pasos usando figuras geométricas, variables y operadores, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que leer, como han podido notar, es el valor de n. A partir del valor de n, ustedes, ¿qué es lo que han hecho para darme esas respuestas? O sea, yo les dije, si n vale 7, ¿a qué día corresponde? Ustedes, ¿qué es lo que hicieron mentalmente? Porque lo que ustedes tienen es una computadora, no se olviden, en su cerebro. ¿Qué es lo que hizo su cerebro? Comparar, ¿cierto? Comparó este dato. ¿Con quién comparó? Este dato de n lo comparó. ¿Con quién lo comparó? Con el número, ¿cierto? Les dije 7, entonces para ustedes el 7 ya sabían que correspondía al número domingo, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que preguntar para que nos muestre esto, los días de la semana. Si n es igual a 1, debería mostrar lunes. Si n es igual a 2, tendría que mostrar martes. Si n es igual a 3, miércoles. 4, jueves. 5, viernes. 6, sábado. 7, domingo. Entonces, ¿cómo lo diseñamos? Aquí está la respuesta, fíjense. Tendría que preguntar esto. Las preguntas se lo hacen en un rombo. Cuando hacemos una pregunta, solo hay dos respuestas, en este caso en el diagrama de flujo, ¿sí? Me refiero a que o es falso o es verdad, o es sí o es no. No hay otra opción, sí, solamente hay dos caminos en una condicional. Una condicional, no sé si ya lo han visto, ocupa, lo vamos a dibujar acá un rato, una estructura que es así, un rombo. Ya lo han visto en la parte teórica, ¿cierto? Bueno, vamos a borrar esta parte. ¿Han visto ya cómo se ocupa esta estructura cíclica, un rombo? De esa manera. Aquí hay una pregunta y hay dos caminos, o es sí o es no. No puede haber un puede ser sí o un puede ser no, ¿ok? Solo hay dos respuestas, o es sí o es no. ¿Ya han visto esa estructura o todavía? Aquí se hace una pregunta y hay dos alternativas, sí o no. Puede ser que ya lo han visto y puede ser que no, pero aquí ya lo vamos a ver cómo funciona. Así es muy sencillo, lo vamos a borrar todo esto. Lo que tenemos que hacer es eso, preguntar, n es igual a 1, preguntaríamos acá.
Si la respuesta es sí, ¿qué vamos a mostrar? Lunes. ¿Ok? Vamos a diseñarlo acá. Vamos a preguntarle o introducir, mejor dicho, los datos de n. Y aquí va a mostrar el día. La implementación sería inicio. Leer n. Mejor dicho, declaratoria de variables. Aquí solamente existiría n. Y aquí está. ¿Esto qué significa este paralelogramo? Significa leer. Leer n, dice acá. Vamos a leer n. Y aquí lo que vamos a hacer es preguntar. Esta estructura de un rombo significa preguntarnos. ¿Esto qué significa? Leer. ¿Esto qué significa? Solamente es declaratoria de variables. Esto es leer. Esto es preguntar. N igual a 1, pregunta. Y hay dos alternativas de respuesta. O es sí o es no. Cuando la respuesta sea sí, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que mostrar esta respuesta lunes. Entonces aquí, cuando diga n es igual a 1, si la respuesta va a ser sí, va a mostrar lunes. Pero ¿qué pasa si n no es igual a 1? Entonces, ¿cuánto sería n? Si n no es igual a 1, entonces, ¿qué valor podría tener? Podría tener cualquier valor, ¿cierto? Podría ser 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, Sí, o 9. Pero lo que nos interesa a nosotros es solamente analizar estos números del 1 al 7. Entonces, si n no es igual a 1, entonces puede ser que sea 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Entonces, lo que deberíamos hacer es, para el caso de no, es preguntarle. Si no es igual a 1, preguntarle si es igual a 2. Si la respuesta fuera 2, significa que si n es igual a 2, entonces tendríamos que decirle que muestre entonces martes. Pero ¿qué pasa si n no es igual a 1 y no es igual a 2? ¿Qué podríamos hacer acá? Preguntar si es igual a 3. Exacto, preguntar si es igual a 3 porque hay 7 alternativas. N igual a 3, entonces miércoles. Pero si no es igual a 1, tampoco es igual a 2, tampoco es igual a 3, ¿qué podríamos preguntar? Si es igual a 4. Exacto, si es igual a 4, entonces, ¿qué dice acá? Vamos a mostrar jueves. Si no es 1, tampoco es 2, tampoco es 3, puede ser que sea 5, 6 o 7. Entonces preguntamos si es igual a 5, entonces va a ser bien. Si dice no, entonces puede ser que sea igual a 6. Entonces, si dice sí, mostramos sábado. Si dice no en estos 6 casos, puede ser que sea 7. En el caso que sea 7, entonces mostramos domingo. Pero ¿qué pasa si n no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, no es 6 y no es 7? ¿Qué valor sería entonces? ¿Sería n igual a 8, n igual a 9, o n igual a 0, o n igual a -1? Digamos que el usuario le metió un número negativo. O n igual a 20, n igual a 100, ¿se imaginan? O sea, un n que no esté dentro de este rango de estos números que significan algo para nosotros. ¿Qué respuesta tendrían que dar al usuario acá? Normalmente, ¿qué les muestran los programas cuando ustedes introducen un dato erróneo? Error. Error, ¿cierto? O les dice ahí, por ejemplo, el valor debería estar en un rango. Otros simplemente les dice error. Otros simplemente les dice número no válido, cosas así. Entonces, es eso, ¿sí? Aquí tendríamos que mostrar un mensaje. Para que el usuario entienda, deberían darle un mensaje. N debe estar entre 1 a 7, por ejemplo. Entonces el usuario ya tendría que introducir un número que esté dentro de 1 a 7 para que funcione el programa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, le damos esta respuesta. Y ahí terminaría esta estructura repetitiva. Ahí está entonces en resumen cómo usamos la estructura condicional. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? sí, si digamos es lunes 1, Sí. podemos darle otro valor al lunes para así como un calendario, digamos. Sí, se podría, dependiendo de lo que les pida. Por ejemplo, en este caso nos decía, si el ejemplo es 2, debería mostrar martes, digamos. Pero a ustedes puede ser que les den otro rango de números, por ejemplo, o otro dato, entonces tendrían que ver cómo realizarlo, esa tarea, ¿sí? En este caso nos dice, si el ejemplo es 2,
que muestre martes, entonces se refiere a que si el ejemplo es 1, que sea lunes, si es 3, miércoles y así. ¿Ok? Sí. Bien, entonces lo que hacemos cuando Entonces depende del rango. del ejemplo exacto, en este caso nos decía que el 2 vale martes, entonces ya nosotros deducimos automáticamente que si n es igual a 1, entonces va a significar lunes, o si n es igual a 3, va a significar martes, o así. Pero ¿qué pasa si le hubiese dicho que acá, por ejemplo, si 15 es igual a martes, entonces podríamos suponer que el 16 va a ser miércoles, el 17 va a ser jueves y así sucesivamente, ¿sí? Solamente tendríamos que conocer un dato inicial y a partir de ahí deducir a qué van a significar los demás días. Porque la secuencia de días ya tiene un orden, ¿cierto? Primero es lunes, martes, miércoles y así. Esto ya tiene una secuencia lógica de los días. Entonces sería adaptarlo a ese número de entrada. ¿Ok? Ahora, aquí se puede ver cómo funciona una estructura cíclica, mejor dicho, una estructura condicional. Esta es la condicional, ¿sí? Todo esto lo que hemos remarcado. Toda esa es la estructura condicional, donde hay una respuesta sí y una respuesta no. Entonces, todo eso se tiene que cerrar en algún momento. Y aquí se cierra. Solamente hay dos caminos, como les decía, o es sí o es no. Como pueden ver, no hay un puede ser sí o un tal vez no. Solamente es concreto el programa para las computadoras. Es sí o no. ¿Ok? Entonces, esta estructura siempre se tiene que cerrar acá. Ya sea por cuál camino se vaya a ir, al final llega a unirse a un solo camino. Ahora, lógicamente, si viene para el lado del sí, en ningún momento va a poder ingresar por el lado del no. Y eso se puede ver, ¿cierto? Si seguimos la línea de secuencia, en ningún momento va a ir por el lado no. O lo contrario, si en algún momento va a ir por el lado del no, entonces significa que no va a ir por el lado del sí. ¿Ok? En resumen es eso. Entonces, ahora, como pueden ver, esto ya lo hemos cerrado. Ahora tendríamos que cerrar esta de acá, esta condicional. Todo esto ha sido parte del no, pero parte del sí se tendría que cerrar ahí. Ahora, de esta pregunta de n igual a 5, toda la respuesta del no sería todo esto, pero tendríamos que cerrarlo ya con la parte del sí. Lo mismo se sucede para este de acá. Vamos cerrando así paso por paso cada uno y quedaría de esa manera. Al final, fin. En cada momento estamos mostrando, como pueden ver, una respuesta, entonces no hace falta qué más mostrar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá en esta parte? Vamos a hacer la prueba de escritorio. Por ejemplo, si n es igual a 4. Leer n dice, n igual a 4, por ejemplo. Pregunta, ¿n es igual a 1? Me refiero a que, ¿cuánto vale n aquí? Vale 4. 4 es igual a 1, estaría preguntando en esta parte. ¿Cuál es la respuesta? 4 igual a 1, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿Sí? No, no, ¿eh? Entonces aquí va a ser 4 igual a 1, no. Va a preguntar entonces acá, 4 igual a 2, no, no. 4 igual a 3, aquí estaríamos por la tercera condicional. 4 igual a 3, no, 4 igual a 4. sí, Entonces, como pueden ver, anteriormente habíamos ido por el camino del no, del no, del no, y en ningún momento ingresó al lado del sí, ¿cierto? Pero en este caso ya va a ingresar al lado del sí, porque 4 igual a 4 sí cumple con esta condición. Entonces ingresa por este lado, se va por el lado del sí, escribe jueves y lo muestra al usuario, y se sale, se termina, viene por acá, sale, 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 y fin. Ahí termina. Como pueden ver, ha ido por el lado del no, 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 aquí sí, y ahí se termina el programa. En ningún momento vuelve a ingresar por el lado del no. Es decir, ya no realiza estas preguntas porque ya encontró un sí. Y eso va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya va a escribir jueves, como les decía. Si damos otro ejemplo, n igual a 2, aquí, leer n igual a 2. Dice. N igual a 1, la respuesta es no, porque 2 no es igual a 1. 2 es igual a 2, sí, dice. Entonces escribe martes, se sale y termina. Otro ejemplo, vamos a leer n, por ejemplo, n igual a 7. 7 igual a 1, no. 7 igual a 2, no. 7 igual a 3, no. 7 igual a 4, no. 7 igual a 5, no. 7 igual a 6, no. 7 igual a 7, sí. Entonces escribe domingo
Se sale, se sale, se sale, se sale, se sale y fin. Y hasta domingo. Entonces, dependiendo qué día ustedes le den al valor de n, va a mostrar una respuesta, ¿sí? Ya sea una de estas 7 o esta. De esa manera lo realiza entonces este programa. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Está claro. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? El siguiente ejemplo es, a ver, veamos qué tenemos acá. Leer dos números diferentes y encontrar el mayor y el menor de esos números. Suena algo sencillo, así mentalmente ustedes le dan solución. Por ejemplo, tenemos que leer dos números diferentes y encontrar el mayor y el menor. ¿Cómo harían este ejercicio ustedes mentalmente? Van a leer dos números y luego encontrar el mayor y el menor. ¿Cómo saben cuál es mayor y cuál es menor si leen dos números? Por el rango de los reales. Exacto. Los números tienen un orden, ¿cierto? De cero para adelante van incrementando los positivos y los negativos van decreciendo. Entonces, de esa manera tendríamos que comparar esos dos números. Comparar cuál es mayor y cuál es el menor. En el análisis, por ejemplo, tenemos que leer dos números. Entonces, vamos a usar estas variables. Para el número uno va a ser A. Para el número 2 va a ser B. O ustedes pueden usar cualquier otra variable, no hay ningún problema. Puede ser X y esto es Y. O esto M y esto N, por ejemplo, va a depender de ustedes, no importa. La idea es que signifique algo para ustedes. Entonces, al mayor le vamos a llamar más y al menor le vamos a llamar menor, por ejemplo, menos. Entonces, ¿cómo le damos solución? Tendríamos que hacer esto, ¿cierto? Comparar. Entonces, tendríamos que usar este operador condicional, mejor dicho, operador, sí, condicional. Vamos a preguntar si A es mayor a B. Si A es igual a, o mejor dicho, si A es mayor a B, ¿qué significa? ¿Quién es el mayor y quién es el menor en este caso? Si la respuesta fuera sí. A sería el mayor y el B menor. Exacto. Entonces, como pueden ver, tendríamos que preguntar esto. Y habrían dos alternativas. Si esto se cumple, significa que el mayor es A y el menor es B. Pero si fuera lo contrario, si B sea mayor a A, el mayor entonces sería B y el menor sería A. Entonces, de esa manera es como compara dos variables este programa. Lo que mentalmente hacemos es esto, comparar nosotros. De ahí decimos quién es el mayor y quién es el menor. Claro que nosotros no lo damos, pero el cerebro está haciendo eso. Bien, lo que va a entrar entonces como variables A y B, y aquí vamos a dar una respuesta ya sea el mayor o el menor. ¿Ok? Inicio, vamos a colocar inicio. ¿Qué es lo que se tiene que leer acá? Primero declaramos variables A, B y mayor y menor. Ahora aquí, leer. ¿Qué tendrían que leer? ¿Cuáles son las variables de entrada? A y B. A y B. Ya lo habíamos definido, ¿cierto? Les decía que esta es la variable de entrada y los otros son de salida. Leer A y B. Entonces, el programa, como pueden ver, ya tiene ese valor de A y B. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar quién es el mayor y quién es el menor. ¿Cómo lo va a hacer? Con esta condición. Esta de acá. Como pueden ver, ahí estamos usando nuevamente la condicional, donde solamente hay dos respuestas. Pues sí, pues no. Pregunta. A es mayor que B. Si la respuesta es sí, significa entonces que el mayor es A y que el menor es B. ¿Cierto? Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si la respuesta es no? ¿Qué significaría? ¿Quién sería el mayor y quién sería el menor? Si esto no se cumple. Que B es mayor que A. Exacto. Entonces el mayor sería B y el menor sería A. Ese sería para el lado del no. Y listo, ya le han dado solución a esto. Entonces lo que tendría que hacer es mostrar. Recuerden que esta figura significa mostrar. Mostrar mayor y mostrar menor. Y fin, ya le hemos dado solución a ese ejercicio, ¿sí? A este problema de hallar el mayor y hallar el menor. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron cómo hacer esta parte de la condición?